Hola, 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 aquí estamos. Una reportera y una psicóloga con la boca llena. Este espacio es un espacio donde vamos a estar hablando, tanto Anis Aguirre como yo, Natalie Hans, una psicóloga, hablando sobre temas extremadamente importantes. Y si tienes un momento y quieres saber acerca del punto de vista de una excelente reportera y una psicóloga, pues este es tu momento. Entonces, este día vamos a estar hablando de un tema que tanto a Anne y a mí nos preocupa muchísimo y hemos estado viendo a lo largo de toda la semana pasada, muchas noticias acerca de lo que viene siendo el racismo. Entonces, Ana, ¿qué tipo de noticias has visto a lo largo de la semana o qué has visto tú? Bueno, Natalie, en realidad he visto muchísima porque puedo comparar incluso, me atrevo a comparar que no se había hablado tanto de racismo desde aquella época en que lamentablemente fue asesinado el señor Martin Luther King. Lo puedo comparar porque realmente el bombardeo de información sobre el tema ha sido despampanante. Tanto me impacta porque es algo que sucede día a día, pero definitivamente pues los medios tienen una agenda que se sigue, una agenda que nos cala como sociedad y en cierta forma pues afecta lo que sería el inconsciente colectivo, la opinión pública, cuando los medios una y otra vez nos están contando o nos están transmitiendo noticias sobre un mismo tema. En realidad una de las noticias que más me llamó la atención fue una en la que eh, un, un entrenador de fútbol, en la que un entrenador de fútbol fue destituido de su puesto por haber tenido actitudes racistas contra los hinchas del equipo que entrenaba, que dirigía. Wow. Este señor, sí señora, este señor de Bélgica, oriundo de Bélgica, eh, dijo, palabras más, palabras menos, que los hinchas del equipo de Tanzania parecían o se comportaban como perros y monos, y que además estaba harto del país, al igual que su esposa. Dijo que estaba harto de la falta de internet y también algo así como que de Wow. la pobreza en la que se vivía en dicho país. Entonces, bueno, pues viendo estas actitudes, se llegó a la conclusión de destituirlo de su puesto en el que tenía más de una década eh, ejerciendo su profesión. Entonces yo me preguntaba, o reflexionaba y me decía, a ver, si bien es cierto que tuvo actitudes racistas, no como el racismo que conocemos, que es el racismo biológico al que nos tienen acostumbrados, porque vale decir que no Claro. existe un solo tipo de racismo, es decir, el racismo tiene varios tipos Uh-huh. cómo diría yo? Varios tipos de nombres y de formas. Tiene varios tipos de formas. Entonces este señor Como incurre varias en hechos formas de de racismo, denigrar. sí, de discriminar más que todo. Y Uh-huh. este personaje, este señor, pues también, a pesar de su hecho racista, a mi juicio, también estaba diciendo ciertas verdades. ¿En qué? En que, por ejemplo, estaba harto de no tener internet. Lo digo porque yo, seguramente en una situación donde estoy muchos días sin internet por cosas que no corresponden a mi propia voluntad, pues seguramente que estaría harta también. Y a ver, la pobreza, Claro. vivir en la pobreza, creo que la definición de pobreza va a depender de cada persona, pero si estás incómodo en un país, ¿cuál es el problema de decirlo? Es decir, ¿qué es lo que estoy cuestionando? Que si bien es cierto que hubo un hecho racista de parte de este señor contra una población determinada, Uh-huh. también es cierto que los medios de comunicación, en este caso este diario que hizo la publicación, o varios diarios, porque en realidad lo publicaron Claro. en varios medios, satanizan también a la persona valiéndose de un gesto de racismo y ponen como que si es grave decir que estás harto de la falta de internet o de la pobreza. O sea, me parece que son dos cosas que deben desligarse y entonces no estoy Claro. de acuerdo en que tomemos un tema que es tan delicado y que es tan sensible para muchísimas personas que realmente sí lo padecen, sí lo han padecido y desafortunadamente Claro. porque estamos muy jóvenes en este tema, o por lo menos en solucionarlo, entonces se aprovechen de incluir otro tipo de comentarios y satanizarlos para evitar, si se quiere, o para normalizar las carencias de los pueblos.
Esa es una de las primeras noticias. Claro. Si quieres, tú me das el feedback y luego te cuento otra que me llamó la atención. Claro, pero es que esta noticia se puede sacar de contexto, porque dentro de mi perspectiva como espectador, o sea, yo he sido víctima de muchos tipos de, ¿cómo decirlo?, de noticias que transdiversan ciertas palabras, que viene el término del amarillismo. Entonces, esta persona quizás en algún momento se fue movida por sus emociones, se sintió frustrada en ciertas situaciones, porque si ponemos la misma palabra en un técnico, dícese blanco, negro, indígena, y ponemos ese técnico, por ejemplo, en una hincha como la hincha de la Liverpool, que hablamos de una Ujú. hincha bastante poderosa, que ha tenido bastantes noticias, que hace poquito vieron, no sé si estuvieran enterados de noticias de que se rompió la cuarentena en Inglaterra y bueno, o sea, hicieron un despelote prácticamente dentro de mi concepto. Entonces, si ponemos eso y ponemos de que el mismo concepto de que estos hinchas parecen animales y ponemos a la Liverpool, que es un equipo mayoritariamente de piel blanca, y vemos a la hincha, que es una hincha mayoritariamente blanca, Ujú. entonces venimos al concepto de cultura o de hinchaje o de comportamiento o de racismo, discriminación. Claro, Entonces, en realidad este personaje incurrió en hechos o en acciones racistas. ¿Por uh-huh, qué? Porque él dice que en Europa las personas no se comportarían de esa forma. Entonces, por acá lo tengo anotado. Él cayó en lo que se conoce como el racismo etnocentrista, que ok, son aquellas personas que sienten que su cultura o su grupo cultural está por encima de otra etnia, otra cultura, otro grupo. O sea, no incurrió en lo que sería un racismo genético. No necesariamente le dijo monos por asociar a los monos con negros, lo dijo ok, mono en sentido de comportamiento, es decir, que tal vez si este señor no los hubiese comparado con las personas en Europa, de pronto se pudiese debatir si es racista o si no lo es. Capaz que mucha gente pueda decir que sí es racista, que no es racista, pero recordemos que una cosa es lo moral o políticamente correcto y otra cosa es lo legal o ilegal o lo que se penaliza o no se penaliza ante la ley. claro. Entonces, este señor definitivamente sí incurrió en un gesto racista, aunque él dijo que estaba molesto en el momento, si bien obvio, se dejó llevar por las emociones. Creo que eso es una de las cosas que produce tantos actos racistas, ¿no? Esa gente Claro, que se deja llevar por la emoción, que desafortunadamente es la del odio, y comete estos racistas. Pero sí, definitivamente el señor fue racista porque dijo que en Europa no se comportan como se comportan en este país, en Tanzania. Entonces, realmente definitivamente yo sí. diferenciaría mucho ahí, o sea, de que, o sea, si él está comparando o privilegiando de cierta manera el comportamiento europeo, venimos al mismo ejemplo, o sea, venimos a la hinchada de la Liverpool. O sea, la hinchada de la Liverpool, o sea, por ejemplo, cuando fue el Mundial, que hubo un partido de Inglaterra contra alguien, no me acuerdo específicamente cuál, y que comenzaron a pelearse, mismo bando de la misma hinchada, y comenzaron a hacer un desastre. Entonces, no es conducta netamente de Europa, pero sí estoy muy familiarizada con, por ejemplo, o sea, mi pareja sigue el Milan. Entonces, el Milan tiene un participante o varios participantes, creo que son dos, pero en este caso uno particularmente ha sido víctima de racismo dentro del mismo partido, que es Kessie, que es un muchacho alto, grande, moreno. Entonces, mientras que él está jugando, le hacen gestos de mono, le hacen Ah, como si fuera qué un mono, fuerte. y ha llegado al punto de que el mismo jugador se molesta, hace gestos groseros contra la hinchada del equipo anterior, y entonces vengo yo y pongo una postura y digo, ok, pero ¿qué hace el ente futbolístico para eliminar este tipo de conductas de la hinchada? Porque por más que sea, eso perturba el ámbito de los jugadores que juegan entre sí, porque un jugador se le está desconcentrando por gestos violentos que Por supuesto. que vienen directamente contra una raza, porque realmente si vienen, por ejemplo, este Paquetá, otro de los jugadores, que es blanco, rubio, y no les hacen gestos de mono y se lo hacen a que sí, o sea, ya viene una diferencia de color de piel justificable de un gesto que lo comparen con un mono. Es que Entonces, Natalie, ahí o sea, definitivamente el racismo es un problema real. O es un sea, problema podemos tangible, o sea, poner un montón de ejemplos que ocurren todo el tiempo.
todo el tiempo, o sea, en todos lados podemos ver conductas racistas, unas más aversivas, más leves, otras de racismo biológico, y el mayor ejemplo fue aquel desastre, aquella masacre que ocurrió en los años 1930-1940 con los nazis matando un montón de gente y queriendo que la raza aria fuese la superior y hasta la única. Entonces, bueno, ejemplos, vamos a encontrar miles, miles de ejemplos. Pero lo que yo digo es, ¿hasta qué punto una persona comete ciertos gestos de racismo y cómo es que el resto hace una condena agravando quizás? Yo no estoy diciendo que el racismo esté bien, está mal en cualquier modalidad, obviamente, pero Total. ¿en qué punto dejamos de diferenciar cuando realmente es un gesto racista y lo amplifican, lo llevan a la máxima expresión para escandalizar, incluso para hacer como que una especie de condena social, o incluso que muchos otros tomen venganza contra el personaje? Porque yo siempre he dicho y he pensado que la asertividad nos hace falta, decir las cosas de la mejor manera, controlar las emociones. Bueno, cada quien tiene un trabajo interno, obviamente, que realizar, tú, yo, el otro, este señor que insultó a estas personas. Pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande también, es que no están ayudando, la mayoría, a educar en realidad a las personas, porque si no estamos educados, por mucho que estos futbolistas tengan un psicólogo deportivo que los trate para soportar este tipo de eventos, Ujú. ¿quién educa entonces a la fanaticada? No hay educación con respecto a eso. O aunque sea sanciones, porque si tú como, por ejemplo, como dueño del evento, tú dices, ok, se suspende en este momento el partido y se condena, o sea, se gana el equipo contrario. Ahí es realmente una penalidad. Realmente en este caso yo estoy siendo extremadamente severa, no sé cómo se media en la parte del fútbol, No, porque pero sería muy difícil, imagínate, entonces serían todos los fanaticados tratando de hacer que penalicen al equipo contrario. Creo que exactamente. no iría por ahí el asunto. La cosa Pero es quizás que, una penalidad, o sea, algo que diferencie, algo que diga basta ya, o sea, basta ya de una bueno, manera contundente. por ejemplo, hubo un caso, no, o sea, me disculpo porque realmente no manejo demasiada información sobre el mundo deportivo, pero sé que hubo un caso de unos colombianos que fueron a un país asiático y estos fanáticos pues empezaron a grabar y estaban invitando a las mujeres de allá a que dijeran palabras obscenas. Y les hacían creer que era algo agradable lo que ellas estaban diciendo. Entonces, las hacían decir cosas que ella no entendían y eran obscenas. Entonces, la directiva de Colombia, cuando ve los videos, se hicieron responsables de estos fanáticos y los sancionaron con, si mal no recuerdo, prohibirles que usaran la camiseta del equipo y los expulsaron, no les permitieron continuar viendo los otros juegos que seguían eh, en esa temporada, en ese mundial que hubo, que tal vez fue el anterior, no estoy segura, pero lo cierto es que sí, o sea, sanciones sí hay. El Mi de punto es que, Rusia, creo que es el de mi Rusia. punto es que es un problema educativo que lleva a polarizar a las personas. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es que o sea, unos se polarizan creyéndose superiores, bien sea por Ujú. color de piel, por estatus social, por religión, por lo que sea. Se creen superiores a los demás. Y los otros entonces empiezan a creerse inferiores. Y ambos tienen resentimiento y odio. Entonces yo creo que los medios de comunicación, en vez de maximizar y satanizar los eventos, los traten como los hechos tal cual y como son, y Ujú. no exagerar demasiado el contenido. No digo que se tengan que censurar, porque ahorita también es otra cosa, que entonces uno no puede decir nada, todo el mundo se ofende, Claro. eso lo entiendo, pero creo que tienen que aprender a manejar la asertividad con este tema de racismo y con todo el racismo, porque también sucede esto, y aquí sí quiero que tú por favor me expliques, como si yo tuviese 5 años, ¿por qué siempre hay personas que se ponen a favor de este tipo de movimientos, en este caso el movimiento contra el racismo, que me parece muy importante, pero son personas que Ujú. empiezan a pescar en río revuelto? Es decir, son personas que empiezan a querer ya tener privilegios, es decir, pasar de víctimas a victimarios. Este fenómeno, ¿por qué se da? O sea, psicológicamente, ¿qué motiva? ¿Qué es lo que pasa internamente
que lleva a muchísimas personas a esto. Bueno, voy a dar dos puntos de vista, el punto de vista sociológico y el punto de vista individual. Aquí venimos con un tema que realmente a mí me ha movido mucho, que es el tema de la generación de cristal, y hablamos del tema de la cultura de la víctima. Nosotros hablamos de un comportamiento colectivo, de cómo nosotros nos movemos en sociedad y cómo la sociedad se mueve con nosotros, y cómo un Ujú. individuo afecta en la sociedad. Aquí hablamos del ente individual. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente las minorías se están rigiendo de obviamente hechos dramáticos, o sea, hechos que no se pueden negar, como por ejemplo No se puede negar. el racismo que hubo en Estados Unidos y a lo largo de todo el mundo con el hecho de los esclavos, el hecho, por ejemplo, de las mujeres que fueron tratadas desde, aún en algunos lados de la cultura oriental sigue tratándose así, pero son entes, son realidades que en vez de tratar la raíz, se trata por encima. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Hay algunos cambios que hay que aceptar los cambios, por ejemplo, que ya, por ejemplo, o sea, no se divide un autobús estadounidense en parte blanca, parte negra, cosa que es aborrecible, cosa de que no hay Terrible. un baño de negros y un baño de blancos. O sea, ya venimos ahí de que algo que ya pasó, algo que es una cicatriz en la humanidad y seguirá siendo una cicatriz, pero no intentes Así abrir es. una cicatriz que intentamos cerrar, me explico, como, mira, pero es Claro. que ya pasó esto, ya existió, o sea, esto sigue existiendo, ok, mira, ya va, sí existió, y estamos haciendo como sociedad lo más posible, lo mejor de cada uno, espero yo, de Sí, que por lo esto menos no de los vuelva a que somos suceder. socialmente valiosos, ¿no? Porque hay personas antisociales Exacto. que más bien destruyen Hablamos lo que nosotros de los construimos. valores básicos. Hablamos de los valores Exacto, básicos de tú eres igual a yo, mis derechos acaban donde comienzan los tuyos. Perfecto. exacto. Entonces, de agarrar el pasado y aferrarte del pasado es como que un judío venga y decir y se ponga contra los alemanes diciendo, yo vengo a exigir derechos como judío de que hagas una historia conmigo, de que yo tenga un día en específico, de que yo reciba, por ejemplo, méritos. No sé realmente si eso está pasando en Alemania, ignorancia completa con respecto a lo que está pasando en Alemania, hablo de América, pero poniendo de ejemplo en la parte del holocausto de que yo como Sí, judío sí. sufrí por parte de la mayoría de la raza aria, Ujú. humillaciones, violaciones, homicidios, o Asesinato, sea, sí. algo que es indescriptible. Pero el que yo Así venga a es. exigirte como judío, tercera generación de judío, de ese linaje, porque en este caso sería como una tercera generación, y venga a Alemania y le diga, yo quiero en este momento privilegios de trabajo, privilegios de salario, privilegios en autobuses, privilegios sociales, privilegios económicos, porque tú me hiciste esto hace 40 años. Sí, es como cobrando O una sea, deuda que generaron otros, digamos. exacto. Entonces, como actualmente se están rigiendo de cosas pasadas, venimos de lo de ahorita. ¿Okay? Vamos a ver cómo, cuáles o qué propuestas generamos. Pero realmente está ocurriendo algo que como estaba mencionando, se llama la cultura de la víctima. ¿Qué pasa? Yo como víctima tengo ciertos privilegios porque soy débil, porque soy vulnerable, tengo ciertas, o sea, soy víctima de ciertas circunstancias en la sociedad. Por lo tanto, yo necesito privilegios para que deje de ser víctima. ¿Me explico? Entonces, Completamente. como yo estoy en este pedestal de víctima, ocurre, y es lo que mi opinión en este caso, abrimos mi opinión, por ejemplo, el día del respeto a la mujer, el día de cómo es, los derechos hacia la mujer, que viene como que no hay un día de derechos del hombre, o por ejemplo, que vienen ahorita, es un rumor, realmente no te sabría decir si exactamente es una noticia de que hay un grupo llamado NFLA, creo que se llama en Estados Unidos, que es un grupo armado que se está valiendo los derechos de la cultura, o sea, de la raza negra. Entonces venimos aquí que comienzan a Sí, exigir leí cosas algo que sobre eso. realmente son derechos populares, o sea, son tanto derechos míos como persona latina, si en este caso viviera en los Estados Unidos, por supuesto, como Ujú. cualquier habitante estadounidense. Entonces, ¿por qué tu derecho vale más que los míos? Ahí venimos al caso. En la parte individual ya venimos de que quizás por parte de hijos hayan venido con esa cicatriz y ese resentimiento hacia, o sea, blanco malo, negro bueno.
Entonces comienzan a ver el blanco como una especie de amenaza y comienzan ahí una especie de disputa social, entonces comienzan a pelear. Entonces, Pero en ¿por realidad qué? es Ajá. como que entonces lo que se está generando, más bien, por lo menos en el imaginario colectivo, porque Ujú. realmente es más bien como una especie de cambio de roles. Porque, a ver, no nos vamos a decir mentiras. Si tú me dices a mí, si tú me preguntas cuál es el arquetipo de un delincuente, por ejemplo, tú le pides a alguien que dibuje o ilustre a un delincuente y te garantizo que la mayoría va a colocar a una persona negra, de malo. Entonces es ahí. Es una triste realidad, pero eso sucede. O sea, es como que una especie, también, no sé, te digo sinceramente, no sé ni cómo llamarlo, porque también hay mucha gente experta, nosotras si bien somos bastante jóvenes, por eso estamos tratando de dar a todas las personas que generosamente nos ven o nos escuchan nuestros cuestionamientos, ¿no? Porque somos bastante jóvenes, pero yo he escuchado a muchos Ujú. expertos, a muchas personas que hablan, y es como que hablan y hablan y hablan, pero no dicen nada. Claro, hay unos que son unos genios, por supuesto, pero lamentablemente a Claro. esos no se les da eh, ventana, no se les da el espacio necesario o que el que debería dárseles. Entonces, digo, pero son expertos, sociólogos, psicólogos, pero hablan y hablan y hablan y no hablan nada. Es como que si les diera miedo incluso decir las verdades que están a la vista, porque también eso está pasando, o sea, más allá de que el año 2020 ha sido, bueno, el año más tóxico de nuestra vida seguramente, Totalmente. yo creo que se están rompiendo patrones sociales, comunicacionales, culturales, de todo tipo, y creo que hay mucha gente por ejemplo, tú le llamas a la gente de generación, a la que se está criando, generación de cristal, la cultura del victimismo, pero en realidad yo no lo veo tan así. Yo no Ujú. lo veo tan así. Yo siento más bien es que antes muchas cosas malas estaban muy naturalizadas. Por ejemplo, te lo sigo poniendo con el caso de racismo del que estamos hablando. Cuando pasa todo esto, lo de Floyd, que lamentablemente sucedió lo que sucedió, no estoy de acuerdo con lo que le sucedió, obviamente, fue asesinado, más allá de que él estuviese haciendo algo malo o bueno, digo, yo no soy jueza, ni tengo el poder de decidir quién vive y quién no vive. Me parece que no estuvo bien de parte del policía porque lo asfixió de una forma, bueno, ya la gente conoce cómo, qué fue lo que pasó ahí, unos estarán de acuerdo, otros no. Yo creo que mucha gente que dice que qué bueno que sucedió, porque yo he leído muchos comentarios y bueno, se ve mucha gente que dice eso, creo que no lo dicen porque es negro o porque era negro, que descanse en paz, sino porque era delincuente, supuestamente. Wow. Entonces también, no sé, o sea, es que a mí no me parece que una persona, por ejemplo, las personas que se quejan porque les dicen negros, sean personas de cristal o que se están victimizando porque ellos tienen que aceptar que son negros, ¿ok? Lo que pasa es que históricamente se les ha dicho negros de manera despectiva, de manera Ujú. discriminatoria, ¿me entiendes? Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que en Venezuela no, porque nosotras somos venezolanas, para los que no se han dado Claro. cuenta por el acento, dice, no, es que en Venezuela nunca hubo racismo. O sea, hermana, discúlpame. Yo escuché una y otra vez aquella frase de, ay, te vas a meter con ese negro porque no mejoras la raza. Y no sé qué, y Totalmente. así hubo un montón de frases súper racistas que de pronto son, como te digo, ese tipo de racismo que aquí lo tengo anotado, aversivo. El racismo aversivo es un tipo de racismo es un tipo de racismo que lo realizan o lo cometen personas que están en desacuerdo con el racismo, o sea, personas que están a favor del movimiento antirracismo, pero cometen racismo igual. Es decir, yo estoy de acuerdo que no haya racismo, pero igual te discrimino de forma sutil. Entonces yo digo, sucede esto que sucedió en Estados Unidos y los latinos, muchos latinos, empezaron a manifestarse, bien a favor, bien en Ujú. contra de lo que estaba pasando. Pero digo, ¿por qué es tanta la baja autoestima de los latinoamericanos que nunca se manifiestan por el racismo que sucede en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela y estoy segura que en el resto de países? Entonces, ¿por qué dejarte, em, por qué dejarte no? ¿Qué es lo que hace que te mueva
que suceda esto en un país como Estados Unidos, que se supone un país poderoso, un país súper estable, un país con el que muchas personas sueñan, lo idealizan, bla, bla, y El no te sueño americano. conmueve, sí, y no te conmueve lo que te sucede cerca de, lo que sucede cerca de ti. O capaz te conmueve, pero ¿por qué no te manifiestas con eso? En Colombia, hace un par de meses sucedió algo muy similar. Un joven negro de 20 años fue asesinado por unos policías, en unas Pero circunstancias bastante similares. aquí con respecto a la dominancia de la policía, de eso, yo realmente, con respecto a lo de Floyd y con respecto a lo de la policía colombiana, yo pienso más que hay que repercutir, no por el abuso de racismo, porque realmente lo de Floyd se ha demostrado que es una tragedia grandísima, pero es una Sí, tragedia obvio. que ha pasado con blancos, chinos, latinos, o sea, realmente es una Exacto. cuestión Es que no a eso, necesariamente que viene connotada de perdón algo que te racial. interrumpa, perdón que Ajá, te interrumpa, pero es que es a eso a lo que voy. O sea, en realidad lo que ahí sucedió fue un abuso de poder de un policía. exactamente. ¿Por qué llevarlo al otro punto? O sea, y es lo mismo que quizás sucedió con este entrenador, que tal vez no estaba haciendo realmente lo que, si me explico, lo que quería, o sea, la tergiversación en favor de un movimiento. No me parece justa tampoco. Es que a eso venimos. Por eso yo hablo el hecho de los privilegios. O sea, yo como minoría, en busca de reinventarme, o sea, de reivindicarme con la sociedad, o que tú te reivindiques como poder o sociedad conmigo, tú tienes que hacer ciertos o cumplir ciertos requisitos que no sabemos si se vayan a acabar, para reivindicarte conmigo del daño social, histórico que me has hecho a lo largo de los años. Entonces, la cuestión, yo no digo de que actualmente no exista el racismo, porque, o sea, venimos de un racismo de 1810, 1960, o sea, Sí, de un racismo totalmente cruel. 1809, exacto, 1960, 1980, o sea, algo extremadamente reciente. Tú no puedes pedir que un cambio social surja así. O sea, la sociedad ha venido, nosotros, ¿en qué año nosotros pudimos votar? Como en 1980, 1990. Fue un posguerra. Mm, Más o menos en esa sí, fecha fue cuando más o nosotros menos. pudimos votar. Y los cambios que hemos tenido han sido radicales de esa mujer, en este caso, ama de casa, bla, 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 que fue el estereotipo de los años 60, 50, 40. Ujú. Entonces, no pueden exigir que ya no exista el racismo, porque la cuestión es que no es que es una lucha, es un cambio que estamos dispuestos a hacer todos. La cuestión es Exacto, cuáles son las propuestas reales en las cuales uno puede permitir que el racismo deje de existir. Porque actualmente, o sea, yo les puedo decir que mi abuela y mi abuelo claramente, o sea, me dijeron clarito y raspado, mira, o sea, mejorar la raza. O sea, el mejorar la raza era un estereotipo venezolano. Entonces vengo yo, ya totalmente. va, a mí me gustan los morenitos. Pues. Mi pareja es morenita, no puedo decir que es negro afroamericano, porque sigue siendo latino, o sea, de piel latina. Pero a mí siempre me han gustado los morenos. Entonces, que a mí me digan eso, o sea, choca. Claro, Pero el hecho porque es que además de te que, lo inculcan. O sea, se transmite exactamente, de la misma manera como se le transmite a las personas discriminación hacia los negros, particularmente, o sea, digamos los negros porque han sido los casos más sonados, pero ya te voy a contar otras noticias que leí que uh-huh, me súper impactaron. Pero de esa misma manera, como le transmiten esa aversión a la raza negra le transmite a sus generaciones aquel pasado. Y yo no soy quien para decir, obviamente, cómo educar o cómo no educar, pero me parece que no está bien que genéticamente se transmita también los dolores del pasado. O sea, me parece que está genial que conozcamos nuestra propia historia. Sí, hay que conocer lo que sucedió. Por ejemplo, aquí me voy a salir un poquito del tema, pero lo voy a decir abiertamente. Por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela con el chavismo. O sea, yo a mis hijos les voy a explicar y les voy a contar el desastre, que a mi juicio es una uh-huh. locura lo que sucede en Venezuela, pero tampoco voy a hacer que odien a las personas. O sea, no me parece que tampoco criar basados en el odio traiga nada positivo y no va a generar ningún cambio positivo para nadie, ni para La ellos, ni para crianza las en base al generaciones. resentimiento. Exacto, es una crianza como con resentimientos. Y eh,
ahí salto a otra noticia que vi, es sobre el racismo en las escuelas. O sea, es impresionante cómo en Latinoamérica, y aquí pongo el país que más resalta en este tema, desafortunadamente es México. Es súper clasista y súper racista en cuanto a la colectividad estudiantil, los niños, y eso claramente son cosas que aprenden en la casa o quizás viendo la televisión, no sé, pero según este reporte que vi, eh, suelen ser muy maltratadores con los niños que son más indígenas, más morenitos, incluso niños morenos siendo racistas consigo mismos. O sea, ese es otro problema que se genera. La persona odia a su propia raza. Se odian a sí mismos Ya por ser cuestión de un... de que lo hablemos de comedia, de algo gracioso, de que una persona se mete con sus propios defectos. Hay que diferenciar también ahí de cuando la Ujú. persona intenta burlarse o lo que significa el chiste para esa persona o cuando el chiste directamente va desde un aire negativo. ¿Me explico? Porque también Claro. está el aire de la parte social, del chiste, de eso, o sea, de que yo me puedo meter con el estereotipo de, ay, no, es que las rubias en las películas son bobas. Me explico, o sea, o que yo realmente me crea boba. O sea, hay dos Exacto. circunstancias ahí, que ya hay un libro del psicoanálisis que habla del, o sea, del trasfondo detrás de un chiste. Cosa que yo estoy de acuerdo, pero a la vez no, que habla de que el chiste puede ser un reflejo básico de tu inconsciente, o sea, puede ser a través de los sueños o los chistes, son como una especie de acto por el cual nuestro inconsciente se abre. Yo estoy de acuerdo o no, porque realmente hay una parte social que te invoca a crear o disminuir una tensión en el ambiente por la cual, en vez de referirte a otra persona, de decir y que burlarte de una persona para hacer un chiste, porque el chiste prácticamente es una burla, te burlas de ti Sí, mismo para evitar susceptibilidades. O sea, sí, hay muchos prácticamente todos ámbitos, los chistes muchos del factores. planeta incluyen la burla, porque es así, ¿no? ¿De qué te vas a reír? Exactamente, entonces venimos aquí de que cuando la comedia va a dejar de ser comedia porque la gente o va a pensar de que yo pienso de que soy bruta, por decir que las rubias son brutas, o de que una persona comienza a decir, porque mi novio siendo moreno, él se auto hace chistes de negro, Claro, lo de que que, pasa es ah, no, que yo, en realidad yo creo que eso es, esa parte del chiste y cómo le afecta a quien se lo diga o a quien se lo dice, quizás no, bueno, quizás para algunas personas no sea tan grave, ¿no? Va a depender mucho de las características de la personalidad también. por Pero hay supuesto, personas que son naturalmente más sensibles y no soportan que se metan con ellos. Por ejemplo, a mí me hacen chistes y yo misma hago chistes cada vez que puedo sobre mi nariz, porque no me gusta mi nariz. Y no, ni si otro hace chiste, o sea, en realidad me da lo mismo, si está bueno el chiste me río, si no lo ignoro. Pero, ¿qué pasa? Y esto sucede cuando ya el racismo empieza a afectar, o sea, cosas más tangibles, como por ejemplo los puestos de trabajo, las oportunidades laborales, estudiantiles, porque también se ve eso. Y yo fui testigo en Venezuela cuando era universitaria de cómo queriendo o no, personas de la raza más morenos que yo eran discriminados. Realmente eran discriminados y se analizaba la situación y por qué, y era por eso. Muy disimuladamente, muy jajajajaja, pero existía la discriminación. Entonces yo digo, tú hablabas de soluciones. Bueno, una solución es vamos a valorizar a las personas no por cómo visten, por lo que creen, sino por cómo se comportan, por las ideas que aportan. Vamos a seleccionar una idea porque vino de la mejor concepción, o sea, de la persona más apta para proponerla y no de la más bonita o de la más blanquita, o porque eso pasa. Eso sucede, insisto, creo que los medios de comunicación crearon patrones que están siendo muy difíciles de romper. Yo sí creo que en algún momento se va a lograr, pero está siendo muy difícil porque la gente no está poniendo tampoco de su parte. O sea, tú ves en los comentarios de Facebook, yo soy de esas que lee los comentarios, no comento casi nunca, pero leo los comentarios, y tú lees en los comentarios como cualquier persona, por ejemplo, dice una opinión, por ejemplo, este tema del aborto, que es un tema bastante delicado. Entonces alguien dice, bueno, yo estoy a favor, estoy en contra, lo que sea, la opinión que dé, y otra persona que no está de acuerdo, en lugar de decirle, no estoy de acuerdo por esto con tu opinión, lo que hace es insultarlo y por lo general es decirle negro o negra de miércoles.
O sea, ya tomas el negro como un, o sea, ya no, siguen las personas tomando negro como insulto. Entonces, Entonces, realmente estoy completamente de acuerdo contigo, porque hace poco yo estaba dialogando con unos amigos acerca, uno de ellos vive en Estados Unidos, actualmente está siendo residente, emigrante de allá, y él me comenta como que la cultura de la estadounidense es muy, no digo que la latinoamericana no sea, la europea no sea, ojo, estoy poniendo de ejemplo la, la la americana, la gringa, estadounidense, la la norteamericana, gringa, que de que creo que no les realmente, o gusta sea, que tú les pones digan una. gringos tampoco. No, realmente yo tengo amigos que son estadounidenses que se llaman se autollaman gringo y que gringo. Y yo que, ah, bueno, Gringo. excelente. Entonces, él me comenta de que en las solicitudes de trabajo hablan y que hispanic, afroamericanic, no me acuerdo, o sea, mi mal inglés, o sea, afroamericano, asiático, europeo, o sea, te ponen las razas, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo he estado en diplomados de psicología organizacional, pero personalmente no veo la raza o la proveniencia de un lugar sea, o sea, porque ponte, yo soy ejemplo tácito, yo soy una venezolana que quizás vengo de una tercera generación de una mezcla estadounidense rara. Entonces yo ya estoy residiendo en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver que yo nací en Estados Unidos